En las alturas de un rascacielos de cristal en el corazón de Madrid, Alejandro del Valle, un joven y exitoso CEO de 38 años, dominaba el mundo empresarial con la misma facilidad con la que otros dominaban una taza de café. Su imperio tecnológico era una referencia global, y su nombre, sinónimo de perfección. Sin embargo, su vida privada era un mar tormentoso de vacío, silencio y rutinas frías. Desde hacía meses, Alejandro no podía comer. No por falta de apetito, sino porque, por razones que ni médicos ni chefs de renombre podían explicar, todo lo que probaba le sabía insípido, ajeno, imposible de tragar. Había visitado clínicas de prestigio en Suiza, consultado especialistas en París, probado dietas de lujo y terapias alternativas. Nada funcionaba. Su asistente personal, Marta, desesperada por encontrar algo que pudiera calmar la creciente frustración de su jefe, lo convenció de tomarse una tarde libre y salir a caminar. Una rareza en la agenda hermética de Alejandro. Fue en una de esas callejuelas escondidas del barrio de Lavapiés donde la vio por primera vez. Una pequeña niña, no mayor de 7 años, con cabello rizado y una sonrisa tímida, vendía empanadas caseras junto a una anciana que, por su aspecto, debía de ser la abuela. La niña, con un delantal desteñido pero limpio, ofrecía con voz suave. ¿Quiere probar una empanadita, señor? Las hice yo misma. Alejandro, que normalmente habría ignorado cualquier contacto en la calle, se detuvo por pura curiosidad. Algo en los ojos de la niña le resultaba familiar. Sin saber por qué, tomó una empanada y le dio un mordisco. En cuanto el sabor tocó su lengua, sus pupilas se dilataron. Un torbellino de sensaciones lo invadió. Era el primer bocado que lograba disfrutar en meses. Era perfecto. No solo sabroso, era emocional, cálido, como si cada ingrediente hubiese sido elegido con amor. Sin poder evitarlo, devoró la empanada en segundos y pidió otra. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Cada vez que la niña cocinaba, él comía. Si no estaba ella, su estómago volvía a cerrarse. ¿Cómo te llamas?, preguntó un día, agachándose a su altura. Luna, respondió la pequeña, mientras enharinaba sus manos. ¿Y tú, mamá? ¿Dónde está?, inquirió él con una curiosidad que no entendía. No la conozco. Mi abuelita dice que se fue al cielo cuando yo era muy chiquita. Una punzada en el corazón de Alejandro lo hizo tambalearse. Luna. Ojos marrones oscuros. Nariz delicada. Una marca en la ceja izquierda. Rasgos, que le recordaban a alguien que había intentado borrar de su memoria hacía más de 7 años, Julia, su exnovia de juventud. Habían terminado en medio de un malentendido feroz, y ella desapareció poco después. Nunca más supo de ella. Ni siquiera respondió las cartas que él, en un intento tardío de reconciliación, había enviado. ¿Era posible? Podía ser. Pidió a su equipo que investigara discretamente. No quería alarmar a la niña ni a la anciana. Días después, Marta volvió con los resultados. La abuela se llamaba Mercedes, y efectivamente era la madre de Julia Fernández. Julia había muerto en un accidente de tráfico apenas unos meses después de dejar Madrid. Nadie se enteró porque se trasladó a Galicia en completo silencio, y fue allí donde nació Luna. La niña tenía exactamente 7 años. El mundo de Alejandro se sacudió como nunca antes. Una mezcla de culpa, incredulidad y una emoción que rozaba la ternura lo invadió. Luna era su hija. Su sangre. Y él no había sabido nada. Mientras ella sobrevivía vendiendo empanadas, él vivía en penthouses, rodeado de riqueza. El destino le había puesto frente a ella sin avisar, y ahora, no pensaba dejarla ir. Pero la conversación no sería sencilla. Un día, después de su ya habitual empanada del mediodía, se sentó junto a la pequeña Luna en el banco de madera donde solía esperar que se hornearan las nuevas. Luna, ¿te gustaría venir conmigo a conocer mi casa? Tengo una cocina enorme, un jardín, y una habitación solo para ti, dijo con una voz suave, temerosa. ¿Y la abuelita? La abuelita vendría también, claro. Nadie se queda atrás. Pero, hay algo más que necesito decirte. Algo muy importante. Luna lo miró con sus ojos grandes, curiosos. ¿Qué cosa? Alejandro respiró hondo. Creo que soy tu papá.
Luna lo miró por un largo instante, luego miró sus propias manos harinosas, y finalmente alzó la vista con una sonrisa que parecía contener siglos de comprensión. La abuelita siempre decía que mi papá era alguien importante, pero que un día volvería a encontrarme. ¿Tú eres ese papá? Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Se inclinó, abrazándola con cuidado. Sí, Luna. Soy yo. La abuela Mercedes, que había escuchado todo desde la sombra del puesto, no dijo una palabra. Solo caminó despacio hacia ellos, se acercó, y colocó una mano en el hombro de Alejandro. La niña siempre cocinaba como su madre, pero ahora entiendo por qué tú eras el único que podía saborear su comida. Y así, entre aromas de empanadas, lágrimas contenidas y una conexión que desafiaba los años, el CEO más poderoso de Madrid descubría que la cura a su vacío no estaba en clínicas ni lujos, sino en los pequeños dedos harinosos de una niña que, sin saberlo, le había devuelto el alma. ¿Esperando tu orden para continuar? Alejandro llevó a Luna y a Mercedes en su coche esa misma tarde. Mientras atravesaban las amplias avenidas rumbo a su mansión en La Moraleja, el silencio estaba cargado de emoción. Luna no dejaba de mirar por la ventana, asombrada por los edificios, los coches lujosos, y la velocidad con la que el mundo parecía moverse ahora. Alejandro, por su parte, la observaba de reojo cada tanto, como si aún no pudiera creer que la vida le hubiese dado un giro tan profundo. Al llegar, Luna bajó del coche con cautela. La mansión era un paraíso que solo había visto en películas, jardines cuidados al milímetro, una fuente con peces dorados, esculturas modernas y ventanales que reflejaban el cielo entero. Pero lo que más la sorprendió fue cuando entró en la cocina. Es más grande que toda mi casa, dijo con los ojos muy abiertos, corriendo hacia la isla central y tocando las superficies de mármol como si fuesen mágicas. ¿Te gusta?, preguntó Alejandro, sonriendo. Me encanta. ¿Puedo cocinar aquí? Claro, esta cocina es tuya ahora. Puedes hacer lo que quieras. La abuela Mercedes, algo más reservada, observaba todo en silencio. No le era fácil confiar, y menos aún aceptar que de la noche a la mañana su nieta tenía una vida completamente distinta. Pero en los ojos de Alejandro no había arrogancia, ni intención de arrebatarles nada. Había dolor genuino, amor reprimido, y una necesidad real de conectar. Esa noche, Luna insistió en preparar la cena. Bajo la mirada orgullosa de Alejandro y la supervisión cariñosa de Mercedes, la niña cocinó unas albóndigas con arroz, algo sencillo pero lleno de sabor. Al probar el primer bocado, Alejandro volvió a sentir esa sensación indescriptible, el calor en el pecho, el sabor que no era solo culinario, sino emocional. Eres increíble, Luna, dijo él, limpiándose con la servilleta. ¿Quién te enseñó a cocinar así? Mi mamá me enseñó lo poco que pudo, pero la abuelita me enseñó el resto. Siempre me decía que cocinar es como abrazar con los sabores. Mercedes soltó una pequeña risa. Esa frase era de tu madre, también. Después de cenar, Alejandro mostró a Luna su habitación. Había sido diseñada años atrás, vacía, sin propósito. Ahora, con unas pocas decoraciones que él mismo eligió improvisadamente, una cama rosa, una estantería de cuentos y muñecas, y una lámpara en forma de estrella, el cuarto parecía cobrar sentido. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Claro, princesa. Este es tu hogar ahora. Luna corrió a abrazarlo con fuerza. Alejandro, al sentir sus pequeños brazos alrededor de su cuello, se quebró por dentro. Lloró por los años perdidos, por no haber estado allí cuando ella dio sus primeros pasos, cuando aprendió a leer, cuando preguntó por su padre y solo obtuvo silencio. Pero también lloró de alivio. Porque la vida, con sus vueltas extrañas, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. En los días que siguieron, la rutina de Alejandro cambió por completo. Ahora se levantaba más temprano para desayunar con Luna, la llevaba a una escuela privada cercana y regresaba del trabajo a una hora razonable, algo que jamás había hecho antes. En las noches, cocinaban juntos. Luna le enseñaba recetas y él, torpe con los cuchillos, hacía lo que podía para seguirle el ritmo. No cortas bien las zanahorias, papá, decía ella, riendo. Soy mejor CEO que chef, pequeña, respondía él, con una sonrisa torcida. Mercedes, que al principio había planeado quedarse solo unos días, encontró un rincón de paz en esa casa. Alejandro le pidió que no se fuera, que vivieran todos juntos.
Le ofreció una habitación con vista al jardín y el tiempo para dedicarse a tejer, leer y disfrutar del presente. Pero no todo era perfecto. Un día, en una reunión importante con inversionistas japoneses, Alejandro tuvo que cancelar un almuerzo con Luna. Era la primera vez que lo hacía. Al regresar a casa, la encontró en su habitación, con la cena servida sobre una bandeja en forma de corazón. Perdón, princesa. Hoy fue un día complicado. Está bien, dijo Luna, bajando la mirada. Mamá también a veces se iba. Yo sé que los adultos tienen cosas importantes. Alejandro se arrodilló frente a ella, sintiendo una punzada de miedo. Nada es más importante que tú. Nada. Si alguna vez sientes que te dejo sola, prométeme que me lo dirás. No quiero que crezcas pensando que no estás en el centro de mi mundo. Luna lo abrazó otra vez, y todo se selló en ese gesto. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión. Quería reconocer legalmente a Luna como su hija. No solo para protegerla, sino para sellar con el mundo lo que ya estaba sellado en su corazón. Inició los trámites de adopción, y aunque el proceso fue complejo, dado que no hubo pruebas formales de paternidad antes, la historia conmovió a todos los involucrados. Las pruebas genéticas confirmaron lo que ya era evidente: Luna era su hija biológica. La noticia no tardó en filtrarse a los medios. Un poderoso CEO, hallando a su hija en una calle, a través del sabor de una empanada. El titular se volvió viral. Algunos lo criticaron por no haber sabido antes. Otros lo ensalzaban como un padre redimido. Pero Alejandro solo pensaba en una cosa: proteger a Luna de todo eso. La llevó a una finca privada en Toledo un fin de semana, lejos de cámaras y periodistas. Allí, entre campos de lavanda y cielos despejados, vio a Luna correr, libre, feliz, sin preocuparse por la fama ni los negocios. Y allí, una noche, mientras cocinaban una pizza casera bajo las estrellas, ella le preguntó: «Papá, ¿cómo sabías que yo era tu hija?» Él la miró con ternura. «Porque solo tú pudiste alimentarme el alma». Y justo en ese instante, Mercedes apareció con una caja de madera vieja. «Encontré esto entre las cosas de Julia. Creo que deberías verlo». Dentro había cartas. Cartas que Julia escribió para Alejandro pero nunca envió. En ellas hablaba de su embarazo, del miedo, del orgullo herido, de la esperanza de que un día le encontraría a su hija y entendería que el amor no se rompe del todo, solo espera en silencio. Una de las cartas terminaba con una frase escrita con tinta corrida. «Si alguna vez Luna cocina para ti, y sientes que vuelves a vivir, entonces sabrás que es tuya. Porque cocina con mi corazón, y el tuyo». La voz de Alejandro se quebró al leerla. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía hambre de nada más en el mundo. Porque ya lo tenía todo. Esperando tu orden para continuar, Alejandro acarició las cartas con delicadeza, como si fueran reliquias sagradas. Las letras torcidas de Julia parecían susurrarle desde el pasado, como si una parte de ella siguiera viva entre los pliegues del papel, entre cada palabra escrita con amor y angustia. Mercedes, sentada a su lado, no dijo nada. Sus ojos también brillaban de emoción contenida, pero prefería el silencio a las lágrimas. Luna, curiosa, se sentó en las piernas de su padre. «¿Qué decían las cartas, papá?» Él respiró hondo y le mostró la última hoja, con aquella frase que le había roto y sanado el corazón al mismo tiempo. Luna, aunque aún no comprendía del todo la profundidad de aquellas palabras, las leyó en voz alta con su tonito de niña dulce y clara. «Si alguna vez Luna cocina para ti, y sientes que vuelves a vivir, entonces sabrás que es tuya». Levantó la mirada, confundida. «¿Qué significa eso?» Alejandro le besó la frente con ternura infinita. «Que tú, cocinando, me salvaste la vida sin saberlo. Que tienes el don de tu mamá. Y que aunque ella no esté, vive en ti, y en todo lo que haces». Luna sonrió, apoyando su cabeza en el pecho de su padre, mientras el crepitar suave del fuego y el aroma de la pizza casera llenaban la noche. Por primera vez en años, Alejandro sentía que el mundo no necesitaba moverse tan rápido. Todo lo esencial estaba allí mismo, en ese instante: la risa de su hija, la complicidad de Mercedes, el cielo estrellado y la certeza de que, aunque la vida le había robado tiempo, aún tenía futuro para construir. De regreso en Madrid, las cosas no tardaron en cambiar. Alejandro empezó a rechazar reuniones innecesarias,
Evitaba los viajes de negocios y delegaba más responsabilidades a su equipo de confianza. Su círculo cercano se sorprendió al verlo tan sereno, tan diferente. Incluso su asistente Marta, acostumbrada a una versión rígida y exigente de su jefe, empezó a notar la transformación. ¿Desde cuándo sonríes tanto?, le preguntó un día, medio en broma. Desde que descubrí que el alma también necesita alimento, respondió él, sin dar más explicaciones. Mientras tanto, Luna se adaptaba con naturalidad a su nueva escuela. Aunque al principio le costaba relacionarse con niños que venían de entornos completamente distintos al suyo, su simpatía y carisma pronto la hicieron destacar. Sus profesores la adoraban. Decían que tenía una madurez extraña, como si llevara una historia grande dentro, y una creatividad que desbordaba. Cada viernes por la tarde, Luna organizaba en casa una noche de cocina. Era su ritual. Invitaba a su papá a ponerse un delantal ridículo que ella misma le había pintado con frases como «rey de la pasta» o «papá con manos de mantequilla». Mercedes hacía de juez, sentada en una silla con una libreta donde anotaba puntos según el sabor, la presentación y, sobre todo, la diversión del momento. Una noche, mientras preparaban galletas con trocitos de chocolate, Luna se quedó pensativa. «Papá, ¿por qué no tienes otra familia?» «¿Cómo?», dijo él, sin entender. «O sea, otros hijos, una esposa, cosas así. En las películas los papás siempre tienen eso». Alejandro rió con suavidad, pero la pregunta lo tocó en un lugar inesperado. «No lo sé. Supongo que porque no había encontrado a nadie con quien quisiera compartir mi vida». «¿Y ahora?». «Ahora tengo a la mejor compañía del mundo. A ti». Luna lo miró con una ceja levantada, con esa mezcla de picardía e inteligencia que tanto lo desconcertaba. «Pero igual podrías enamorarte de alguien. No estaría mal. Mamá te querría feliz». Esas palabras, dichas con tanta inocencia, lo desarmaron. Luna no conocía todo el dolor, todo el arrepentimiento, todo lo que él había sentido por haber perdido a Julia. Pero al escucharla, algo se removió dentro de él. No como una urgencia, sino como una posibilidad. Quizás, algún día. Pero por ahora, su corazón tenía una misión clara: ser el mejor padre posible. Los meses pasaron y la relación entre padre e hija se volvió indestructible. Alejandro comenzó a publicar menos en medios, a aparecer menos en eventos. Algunos inversores se quejaban de su baja exposición pública, pero otros celebraban su nueva filosofía de liderazgo basada en el equilibrio y la autenticidad. Incluso lanzó un proyecto de fundación social en honor a Julia, que ayudaba a madres solteras y abuelas cuidadoras a encontrar estabilidad económica a través de la cocina artesanal. Luna fue la imagen de la campaña. En un anuncio que se volvió viral, se la veía horneando con Mercedes y con Alejandro ayudando torpemente, todos riendo, llenos de harina y felicidad. El eslogan era simple pero poderoso: cocinar con amor alimenta más que el cuerpo. Alimenta el alma. Una tarde de verano, mientras regresaban del parque, Luna lo tomó de la mano y le dijo: «Papá, yo creo que mamá está contenta allá arriba. Porque ahora sí nos encontramos». Alejandro sintió que el mundo se detenía un instante. No respondió. Solo apretó con fuerza esa pequeña mano que lo había sacado del vacío. Porque sí, ahora sí estaban completos. Esperando tu orden para continuar, el tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, pero en la vida de Alejandro ya nada volvió a ser igual. La rutina estructurada y vacía del CEO poderoso quedó atrás, reemplazada por una existencia viva, cálida y profundamente humana. El hombre que una vez firmaba contratos de millones sin pestañear, ahora se emocionaba al ver a su hija bailar descalza en el jardín, o al escucharla reír mientras preparaban juntos una receta nueva. Luna había transformado todo. No solo su hogar, no solo su calendario, sino su esencia. Lo que antes era ambición, ahora era propósito. Lo que antes era control, ahora era entrega. Alejandro ya no tenía hambre de poder, sino de momentos. De memorias que duraran más que cualquier imperio. Y aunque seguía siendo un referente en el mundo empresarial, quienes lo conocían sabían que su verdadero logro no estaba en cifras, sino en la historia que vivía cada día con su hija. La adopción se formalizó con una ceremonia íntima, sin cámaras ni prensa. Solo los más cercanos estaban presentes: Mercedes, Marta, algunos empleados que ya eran familia. Luna,
Vestida con un pequeño vestido blanco que ella misma eligió, firmó su nombre con una sonrisa orgullosa. Luego miró a Alejandro y le dijo, con toda la inocencia del mundo: «Ahora sí soy tu hija de verdad, ¿no?». Él la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Siempre lo fuiste, Luna. Desde antes de que supiera tu nombre. Desde el primer bocado». Mercedes, desde un rincón, secaba discretamente sus ojos. Ella también lo sabía, el destino había unido esos caminos con una precisión que ni el más brillante de los guionistas podría haber planeado. Meses más tarde, Alejandro decidió hacer algo que jamás imaginó: escribir un libro. No sobre liderazgo, ni sobre negocios, sino sobre el amor, la paternidad, y cómo una empanada hecha por manos pequeñas puede curar a un hombre roto. El libro se tituló El sabor del alma, y en él narraba, sin adornos, la historia de cómo una niña cambió su vida por completo. El libro se convirtió en un éxito inesperado. No porque viniera de un CEO famoso, sino porque era real. Humano. Honesto. Padres, madres, abuelos y niños lo leían y lloraban, se reían, y encontraban en esas páginas una verdad sencilla: el amor, cuando es auténtico, tiene el poder de redimir incluso los corazones más extraviados. Luna, al ver su historia impresa, preguntó con emoción: «¿Crees que mamá lo leyó desde el cielo?». «Estoy seguro», respondió Alejandro, acariciándole el cabello. «Y debe estar muy orgullosa de ti. Y de nosotros». Aquel libro no solo tocó lectores, sino que también inspiró cambios. Empresas comenzaron a implementar horarios familiares más flexibles. Fundaciones se comunicaron con Alejandro para colaborar en proyectos de apoyo a niños sin padres. Y su historia cruzó fronteras, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para aquellos que habían perdido el rumbo o creían que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero lo más importante no ocurrió en auditorios ni en portadas de revistas. Ocurrió una tarde cualquiera, una de esas que pasan desapercibidas para el mundo, pero que se graban en el alma. Luna y Alejandro estaban sentados en el jardín, mirando el atardecer. Habían terminado de cocinar una receta nueva, galletas de lavanda y limón, idea de Luna, quien cada día se volvía más creativa. «Papá, ¿te acuerdas de cuando no podías comer nada?», preguntó ella, mientras sostenía una taza de leche caliente. «Claro que sí. Lo recuerdo todos los días». «¿Y ahora?». Alejandro la miró, con esa mezcla de asombro y gratitud que nunca se le borraba del rostro. «Ahora no solo como, Luna. Ahora saboreo la vida. Porque tú me enseñaste cómo». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y en ese instante, con el sol cayendo despacio, con el aroma de galletas en el aire y el murmullo suave del viento entre los árboles, Alejandro comprendió que el mayor éxito no se mide en logros o fortunas. Se mide en los ojos de un hijo que te mira con amor. En las manos pequeñas que te agarran con confianza. En las risas compartidas y los silencios que no incomodan. Porque a veces, los milagros no llegan con relámpagos ni fuegos artificiales. A veces, los milagros vienen en forma de una niña con un delantal sucio de harina, una sonrisa tímida, y el poder de recordarte quién eres en realidad. Y aunque Julia ya no estaba, su presencia se sentía viva en cada rincón. En cada receta de Luna, en cada gesto de Mercedes, en cada decisión de Alejandro. Su legado era invisible pero eterno. Esa noche, antes de dormir, Luna le susurró a su padre algo que se le quedaría grabado por siempre. «Gracias por encontrarme, papá». Y él, con el corazón lleno y la voz entrecortada, respondió: «Gracias por salvarme, hija mía». Y así, en ese universo de cariño construido con paciencia, dolor y redención, Alejandro encontró lo que ni el dinero ni el éxito le habían dado jamás: un hogar. Un lugar donde el alma por fin podía descansar. Donde el amor, cocinado a fuego lento, tenía el sabor perfecto de lo eterno.